pastor, nada a mí me faltará. En sus verdes pastos me hace descansar. De sus aguas me dará, mi alma él restaurará. Por senderos de justicia me guiará. Por amor y de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. El Señor es mi pastor, no hay razón para el temor, pues su vara me da aliento y protección. Si en el valle de aflicción me rodea la opresión, conmigo está y bendecido soy. Por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Gracias, Señor. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Señor les bendiga, hermanos. Buenos días, es un gusto, un privilegio. Gracias, hermano. Gracias. Un privilegio estar en medio de ustedes, bendecir el nombre del Señor después de cierto tiempo. Y cuanto más, un privilegio para mí el poder compartir la palabra de Dios. Es un honor. Pablo decía, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y cada uno de nosotros podemos decir, por la gracia de Dios, somos lo que somos, estamos aquí.
Y aún hacemos o decimos las cosas que hacemos y decimos para agradar a Dios, buscando que Él sea exaltado por la gracia de Dios. Amén. Es la gracia de Dios. Realmente, qué amor que Dios nos tiene, nos ha tenido. Es un amor, como dice la palabra, que excede todo conocimiento y que Dios quiere que lo conozcamos, lo entendamos, lo experimentemos, lo vivamos. Muy bien. La palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, cuando el pastor Johnny me extendía la invitación para que este domingo esté con ustedes, él me decía si podía compartir aquello que sí la anterior semana tuve el privilegio también de compartir con los hermanos en la zona sur. Y indudablemente para llegar a eso tengo que generar un contexto en medio de ustedes. Y quisiera, sin más, que vayamos por favor en esta mañana a el libro de Hebreos. Hebreos, el capítulo 6. Ustedes saben que en la palabra del Señor, el Señor hace varias comparaciones cuando mira a su pueblo, cuando nos mira a nosotros como hijos de Dios, como familia de Dios. Él hace varias comparaciones como para que entendamos qué significa ser familia, qué significa ser hijos de Dios, pueblo salvo por el Señor, en fin. Entonces, por ejemplo, una de las canciones que cantábamos hacía referencia de que Él es nuestro pastor, ¿verdad? Y nosotros entonces somos, ¿qué cosa? El redil, las ovejitas. ¿No ve? Entonces, viendo, digamos, en el área rural cómo se comporta un pastor con sus ovejas, aún en el contexto en el cual el Señor Jesucristo habló en su época, podemos darnos cuenta cómo más o menos, o qué hace el pastor con sus ovejas, cómo las trata, cómo las cuida, cómo inclusive hasta las protege, etcétera. Y cómo las ovejitas tienen que comportarse con el pastor, con su pastor. Aprendemos, ¿verdad?, de esa comparación, como para uno fijarse en uno mismo o en conjunto, como estamos ahora, y darnos cuenta, eso es lo que tengo que hacer. El Señor es así, ¿verdad? Y también el Señor hace, muchas comparaciones, y una de ellas es el edificio, la casa o el templo. Somos templo de Dios, somos casa de Dios. El Señor mora en medio nuestro, y eso puede aplicarse a nivel individual, aquellos que creen en Jesús, como a nivel corporal, ¿verdad? Como iglesia. Y toda casa, toda iglesia, todo edificio tiene un fundamento. Y el fundamento de la casa, la iglesia de Dios, el templo de Dios que somos todos nosotros, ¿quién es? La palabra dice que nadie puede poner otro fundamento que el que no ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Si aún un ángel de Dios bajara o se presentara a cada uno de nosotros, mayor en fuerza que el hombre, mayor en fuerza que nosotros, en fin, y nos dijere otra cosa, si nos presenta otras buenas nuevas, otro evangelio, si nos explica otra cosa, dice la palabra en Gálatas el capítulo 1, maldito, ¿verdad? Todo aquel que dijere otra cosa diferente a esta, ¿no? Separado, anatema, separado de Dios. Sea condenado aquel que habla una cosa diferente o enseña. Entonces, nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto por Dios mismo, para que sobre ese fundamento, claro, la casa, el edificio de nuestras vidas sea levantada, ¿verdad? Sea construida. ¿Se entiende, verdad? Sobre ese fundamento edificamos. Podemos ser, cada uno de nosotros, individual y en conjunto, podemos crecer, podemos madurar, podemos ser transformados, como veremos, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero necesitamos ese fundamento. Necesitamos asegurarnos que ese fundamento está bien puesto en cada una de nuestras vidas. Tenemos que tener la convicción de que Él es el fundamento de cada uno de nosotros.
como hijos suyos, como pueblo suyo. ¿Se entiende? Ahora, este capítulo de 6 dice algo también interesante. Habla de fundamentos. Si leemos los versículos 1 al 3, dice, por tanto, Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la madurez, no echando otra vez el fundamento, ¿qué dice? Del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, aquí el escritor de Hebreos dice, vamos adelante, pero podemos progresar, podemos levantar el edificio de nuestras vidas, si lo vemos desde esa perspectiva. Podemos construir la casa de Dios, nuestras vidas en Cristo. Vamos adelante, pero obviamente tenemos que, dice, no echando otra vez el fundamento y pone 6 ejemplos de las enseñanzas, los principios, a modo de principios del Señor Jesucristo, que hacen a ese fundamento, que hacen al fundamento, que son parte del fundamento, que mira al Señor Jesucristo. Es como el material que utilizamos, ¿no? Está el fundamento, está la zapata, está ahí, bien puesta, profunda, fuerte, firme, para que inclusive sea sismo resistente. Cualquier terremoto en cualquier escala, 7, 8, 5, resista, ¿verdad? El fundamento, pero ese fundamento tiene un material con el cual se pueda construir, se construye, se dosifica, se dice, ¿no? El material se lo mezcla de tal manera que sea, ¿no ve? Fuerte y resistente. Entonces, aquí pone 6 ejemplos, entre comillas, de ese material, de aquello que nosotros, tú y yo, debemos considerar como parte del fundamento que es Cristo Jesús en nuestras vidas y tenerlo bien presente. 1, el arrepentimiento de obras muertas. 2, la fe en Dios. 3, la doctrina de bautismos. 4, imposición de manos. 5, resurrección de muertos. 6, juicio eterno. No, en esta oportunidad no voy a compartirles sobre el arrepentimiento de obras muertas. Lo que me ha pedido el pastor es que comparta sobre la fe en Dios. La fe en Dios. Si desean escuchar lo del arrepentimiento de obras muertas, me remito a, si lo pueden ver, está disponible, y no es por hacerme propaganda, sino porque está ahí, está grabado, lo pueden escuchar. Aquello que el Señor en su gracia me concedió compartir sobre el arrepentimiento de obras muertas. Está ahí dispuesto en YouTube y en las páginas web de la congregación. Vamos a la fe en Dios entonces. A la fe en Dios. 2 cosas quisiera dejar en esta mañana con ustedes con relación a la fe en Dios. Lo primero, el significado y objeto de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Etimológicamente, la palabra de Dios, cuando consultamos las palabras en el hebreo, en el Antiguo Testamento, o en algunas porciones en el arameo, las menos, y el Nuevo Testamento en griego. Bueno, hay varias palabras que se utilizan para denotar lo que es fe en ambos testamentos, pero en síntesis, fe significa creer. Creer. Cuando tú te has sentado en ese asiento donde estás sentado, de antemano, creo que como algo obvio, has creído
has creído, has confiado que ese asiento donde estás sentado es lo suficientemente resistente como para sostener tu peso. Por eso, con confianza, ¡plum!, te sentaste. Hace una semana y media más o menos estaba en la biblioteca de una de las universidades donde doy clases y se sentó un muchacho a mi lado en la biblioteca y los asientos son nomás grandecitos de madera. No sé si por defecto de la silla o porque el jovencito le falta un poco de ejercicio, pero el tema es que se sentó y casi se vino abajo. Se escuchó nomás a mi lado. Así me miro y estaba, ay, ¿verdad? Pero tú has tenido fe, confianza en que esta silla donde estás sentado hoy, en este momento, es lo suficientemente fuerte como para sostenerte. Entonces, creer es confiar, es aceptar en confianza a algo o a alguien. Es aceptar con confianza algo o a alguien. También significa ser leal, ser fiel y firme en esa confianza. Ser leal a ese algo, ser fiel a ese algo o a ese alguien y tener firme confianza en ese algo, en ese alguien. Y por último, podríamos englobar en algunas palabras que se tradujeron como fe, ya no tanto como creer o confiar, sino como creencia, lo que tú y yo creemos acerca de la enseñanza cristiana, plasmada en la Biblia, lo que tú y yo creemos acerca de Dios, de acuerdo a como Él se ha revelado en la palabra de Dios. Entonces ahí, por ejemplo, hablamos de nuestra fe. Nuestra fe, ¿en qué sentido? Creencia, creemos que Dios es uno. Pero creemos que ese Dios uno es trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Creemos en la divinidad del Señor Jesucristo. Creemos que Él fue el Verbo en el principio, creó todas las cosas, fueron creadas por medio de Él, para Él y en Él. Creemos en aquello que Dios mismo nos enseña de Él mismo, de su carácter, sus atributos, sus planes, sus pensamientos, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces a eso también se llama fe. Fe. Nada más, uno de los pasajes, por ejemplo, que habla en ese sentido de creencia, nada más para mencionarlo, por ejemplo, si gustan, me acompañan sin dejar de lado Hebreos, está en Judas. En Judas, el libro de Judas, antes del Apocalipsis, justamente, en el versículo 3, por ejemplo, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe. Ahí no está hablando de creer o confiar, está hablando de lo que crees, lo que creemos como hijos de Dios en base a la palabra. ¿Se entiende? A la Biblia. Entonces hay que contender ardientemente. No dice discutir ni gritonearnos, por si acaso. No, hay que compartir, pero con firmeza aquello que está escrito de Dios. Contendamos por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, creer, confiar y creencia, lo que creemos. Ahora, la Biblia, sin embargo, nos da en algún momento, en algún lugar, algún concepto, alguna idea, alguna noción, alguna definición de lo que es fe. ¿Qué creen? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Qué creemos? ¿Qué? Porque sí.
Si vamos, por ejemplo, a Efesios, el capítulo 2 de Efesios. ¿Me acompañan, por favor? Los que gusten, los que deseen y los que tengan sus Biblias. Capítulo 2 de Efesios, un pasaje bien conocido. Podemos leer desde el versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la... Y esto no de ustedes mismos, sino es... Entonces aquí nos da una noción, una idea de lo que es fe desde la perspectiva divina también. La fe es don de Dios, es regalo de Dios, para que por gracia, sin merecerlo, seamos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienes esa fe? ¿Has creído en Él? Puedes decir gracias, Dios, por ese don de la fe, por haber permitido en mi vida que crea en ti como Salvador de mi alma, como Señor de mi vida. Gracias, Señor, por ese regalo. Gracias, Señor. Un pasaje más conocido, no más conocido, sino un pasaje muy conocido también con relación a la fe es, ¿qué libro? Hebreos. Vamos a Hebreos, a capítulo 11. Capítulo 11. De memoria lo sabemos, ¿verdad? Es pues la fe, la convicción. Listo, cerramos, gracias, oraremos, hermanos, pueden levantarse. La fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Cuando creemos en Jesús, ¿qué esperas, por ejemplo? ¿Qué esperas? Cuando creí en Jesús, aún en el presente, pero digamos, cuando en algún momento de tu existencia, de mi existencia, alguien te compartió la palabra y te dijo, arrepiéntete, arrepentimiento de obras muertas. Arrepiéntete. El Señor Jesús así empezó su ministerio, ¿verdad? No dijo, Dios les ama. Dijo, arrepiéntanse. El tiempo se ha cumplido. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y uno cree. ¿Qué es lo que esperas? O uno espera. O esperaste cuando creíste esa vez. Yo, por ejemplo, esperé que, obviamente, que Dios perdonara mis pecados, porque por eso me estaba arrepintiendo. ¿Crees que el Señor te ha perdonado? Aún hasta el día de hoy en nuestro andar, se haya sido, digamos, cierto tiempo más o cierto tiempo menos, en tu andar ya como creyente, como hijo de Dios, cuando pecamos, sí. Cuando la palabra de Dios, por ejemplo, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aún siendo creyente, ¿verdad? Siendo hijo, hija de Dios. ¿Qué esperas? Que el Señor realmente te perdone, me limpie de esa maldad. ¿No ve? Entonces, eso es fe, la certeza de lo que se espera. Aun cuando el Señor Jesucristo,
Los ángeles, cuando él estaba siendo exaltado y fue ocultado de los ojos de los discípulos, los ángeles le dijeron, este Jesús a quien habéis visto ir así al cielo, de esa misma manera, ¿qué es lo que esperas? ¿Qué esperamos como iglesia? La certeza de aquel a quien esperamos. Eso es fe. No van a venir los ovnis por nosotros, ni los extraterrestres. ¿No ve? El Señor Jesucristo va a venir. Y Él dijo en Juan 14 que os tomaré como a mí mismo para que estén conmigo. Y eso para siempre. ¿Esperas eso? ¿Tienes esa certeza de que el Señor en algún momento, no como aquellos que dudaban? Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 3, por ejemplo, escribe a aquellos que se burlaban. ¿Cuánto tiempo es el mismo cuento? Ya han pasado un montón de años y hasta ahora no pasa nada sobre el advenimiento del Señor Jesús. Y ahí Pedro tiene que escribirnos, inspirado por el Espíritu Santo. No es que el Señor retarda su promesa de venir, su segunda venida, sino que Él es paciente para con todos y está esperando que todos los seres humanos se arrepientan, no queriendo que ninguno se pierda. Fe, la convicción de lo que no se ve. ¿Hemos visto al Señor? Él es invisible, como Moisés. Aún en medio de las pruebas, dice que Él se sostuvo y soportó presiones y problemas, dificultades personales con su esposa, familiares, con todo el pueblo de Israel, aún con el faraón, Egipto, etcétera, 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 porque tenía, dice, la mirada en Él. Invisible, se sostuvo como viendo al invisible porque tenía la mirada en el galardón, dice. Bueno, pero se sostuvo como viendo al invisible. Eso es fe. Eso es fe. ¿Creemos que Dios está en medio nuestro, por ejemplo? ¿Creemos que el Señor crees que mora en ti por la fe? ¿El Señor Jesucristo por la fe mora en tu corazón, en nuestros corazones? Eso es fe. Eso es fe, la convicción de aquel a quien no vemos. Entonces, esa es la definición o el significado de fe. Ahora el objeto, en este primer punto. El objeto de la fe. Fíjense que la fe bíblica no te distrae, no te entretiene. La fe bíblica te enfoca en una persona. Te lleva a poner tus ojos, tu confianza, aún tu fidelidad, tu lealtad, tu convicción en alguien. Y ese es Dios. 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 No se distrae. La fe bíblica tiene un objeto definido, apunta a alguien. Ese es Dios. ¿Por qué? Porque esta es la vida eterna. Lo dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Lo que le interesa al Señor es que pongamos fe en Él. No fe en el auto, ni fe en el hombre, ni confianza en la billetera, cuánta plata tengo, en el colchoncito, los bienes materiales que son temporales, en nada ni en nadie. En Él, en Él, en Él. Algo extraño, amados hermanos, no extraño, algo que me llama mucho la atención es, si me acompañan a Juan, justamente Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Algo que
Entonces me llama la atención. Y es el versículo 1. Juan capítulo 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? ¿Qué dice? ¿Crean también? ¿Qué necesidad hay si tú o yo, la gente, tu vecino, tu amigo, tu pariente, tu compañero de trabajo, cree en Dios? ¿Qué necesidad hay para el Señor? ¿Qué necesidad había para Él, para Jesús, decir, creen en Dios, crean también en... ¿Qué necesidad? ¿Acaso si creo en Dios, obviamente, automáticamente no estoy creyendo en Jesús? ¿Cuántas personas te has topado tú? Yo me he topado con esas personas. No, Dios, yo creo, claro, con Diosito en la mañana, Diosito en la tarde, Diosito al acostarme, Diosito al levantarme. Y cuando se le habla, pero Jesucristo, te cuento, murió por tus pecados y necesitas arrepentirte de ellos. ¿Cómo? Ah, ¿yo? ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Se han topado? ¿Por qué el Señor habrá dicho, creen en Dios? Crean también en mí. Fe, el objeto de la fe, lleva a Dios, sí, lleva a Dios. Y no debemos de tomar en cuenta, dejar de tomar en cuenta que ese Dios es Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La plenitud de la forma en la cual Él se ha revelado o es en sí mismo, es su ser, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el medio de salvación que Dios Padre ha establecido para cada ser humano. Porque no hay otro nombre que te haya podido darse a ti o me haya podido dar Dios a mí. No hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual tú y yo y cada ser humano puede ser salvo. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Y en esto nos ayuda el Espíritu Santo también, gracias a Dios, que nos convence hasta de pecado, para que en nuestra necesidad extrema de salvación, ¿a quién vayamos? ¿A la lotería? ¿Vayamos a etcétera, etcétera, etcétera? ¿O estudiemos y nos hagamos de doctorados para ver si de alguna manera libro mi alma? No, ¿para quién? Para que vayamos y pongamos nuestra confianza ¿en quién? En Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. ¿Estamos? Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque no nos distraes. No nos distraes. Y aún hasta el día de hoy en nuestro andar cristiano, ¿a quién tenemos que ver? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de esa confianza, de esa fe, de esa fidelidad, de esa lealtad a Él mismo, de cada uno de nosotros. Que sea así. Gracias a Dios que Él es el autor y el consumador. Él la ha iniciado en nosotros por su gracia, don de Dios, y Él la va a terminar también. O sea, la va a llevar hasta la eternidad, hasta que Él venga. Entonces, el significado y propósito, el significado y el objeto de la fe. Lo segundo, el propósito de la fe. Y este tiene subtítulos. El propósito de la fe. Algo que la palabra del Señor aquí mismo en Hebreos nos enseña es que sin fe es imposible. Sin fe, sin confianza en Dios y en su Hijo Jesucristo, es imposible agradar a Dios. Queridos hermanos,
y amigos que pueden estar entre nosotros aún oyéndonos a través de las redes sociales, si hay algo en este tiempo que tenemos que meditar, que examinar en nosotros mismos delante de Dios, tú, yo, es si tenemos esa fe, si esa confianza, si la tenemos, si es esa fe no fingida, si es esa fe genuina, esa confianza. Y no solamente es una fe de información, una confianza de, porque te lo han dicho, te lo enseñan todos los domingos o los miércoles en el estudio bíblico o en las casas donde nos reunimos en reuniones familiares, celulares, juveniles, adolescentes, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay algo que en estos tiempos tenemos que aún más, si en el primer siglo se hacía, cuánto más 2000 años después, tenemos que ver si esa fe está en ti, está en mí. La fe. Un primer propósito de la fe. Esta confianza en Dios y en su Hijo Jesucristo es para que tú y yo, para que cada persona sea salva. Sea salva. Sea salva. Es el propósito de esa fe, para que tú y yo, cada persona que pone su confianza en Jesucristo como Salvador, sea salva. En el Antiguo Testamento podemos verlo, digamos, en alguna manera en Abraham, el padre de la fe se le llama, ¿verdad? En Abraham, el Señor le dijo algo y él simplemente creyó y eso le fue contado por justicia. Tenemos así, por esa fe él fue declarado justo a los ojos de Dios, de tal manera que sus pecados en los cuales vivía y aún después, en aquellas faltas que cometió, en aquellas debilidades que se permitió y están escritas ahí en la Biblia, no lo condenasen. Entonces él dice, creyó a Dios y el Señor puso en su cuenta, por esa fe, puso justicia, depositó en su cuenta bancaria justicia sin límite, que no se agota. ¿Qué tal esa cuenta? ¿Te gustaría tener una cuenta donde vayas, saques lo que quieras sacar, gastes en lo que desees sacar y esto para siempre? ¡Wow! ¿En qué estoy pensando en este momento? A ver, no, ¿qué me compro? No sé, uno de un iPhone 15. No, una Mac de aquellas, en fin, etcétera, etcétera. Una mansión, una casa, para todos. Si es que pienso en los demás. Pero el tema es que él ejerció fe, tuvo fe por la gracia de Dios. Y esa fe le fue contada por justicia. Si volvemos a Efesios capítulo 2, amados hermanos, el propósito de la fe para ser salvo por gracia. Un pasaje que lo acabamos de leer, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El propósito. ¿Para qué sirve la fe? Para ser salvo. Para ser salvo. Entonces, te animo, si tú aún hoy no has puesto tu confianza en Jesús como Salvador, arrepiéntete de tus pecados. Dile, Señor, he obrado realmente maldades que tú sabes, aún tal vez que ni nadie se ha enterado, pero que tú las conoces, aún en pensamientos, en intenciones. Perdóname, Señor. Creo en Jesús. Creo en el Salvador. Tú lo enviaste a morir por mi culpa, por culpa de mis pecados. Creo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
Amén. Aleluya. ¿Tienes esa fe? ¿Crees? ¿Crees en Jesús? ¿Eres salvo? ¿Crees que eres salvo al creer en Jesús? Amén, amén. Ninguna condenación. Ay, Romanos capítulo 8, versículos 1, 2. Ninguna condenación hay para los que están en ninguna condenación. Qué tremendo saber que el juez justo, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce de uno, pueda decirte, pasa, hijo, pasa. Y no pónganle el mandil de prisionero, digamos. Pasa conmigo. Pero eso por gracia, por medio de la fe. Entonces, un primer propósito, fe para ser salvo por gracia. Un segundo propósito, aquí vamos a elaborar un poquito más. Fe, el propósito. Un segundo propósito que podemos ver en la fe es para no volver atrás. Como hemos cantado, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Quién puede? ¿Qué puede llevarte a ti, llevar a mí hacia adelante? Hacia adelante. Hacia adelante. Y hacia adelante la fe, la confianza. La confianza. La confianza en un Dios, como hemos cantado, fiel. En un Dios misericordioso. En un Dios que te ama. En un Dios que perdona, en un Dios que restaura, en un Dios que levanta, en un Dios que sostiene, en un Dios que sustenta. Esa confianza. No es necesario que busquen, rapidito voy a decir alguno que otro pasaje. En Romanos 1, 16, 17 se habla de la fe. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fe. Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Confiamos en el Señor, confiamos en Él. Él es nuestra confianza, no uno mismo. Señor, es como decirle gracias Dios por ser quien eres, porque si fuera por mí, ay, tantos dolores de cabeza te doy, Señor, si fuera por mí, pero es por ti, Señor. Gracias por ser quien eres. El justo vivirá por la fe. Por la fe, no por vista. La fe es para ir hacia adelante. Gálatas 3, capítulo 11, nos enseña también lo mismo. La Escritura nos enseña, dice, y que por la ley, por el propio esfuerzo, por cumplir acá, cumplir allá, esforzarme por agradar a Dios. Ningún ser humano se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá para ir adelante, hacia adelante, en medio de cualquier circunstancia. En medio de cualquier circunstancia, porque aún confiamos que el Señor es soberano y Él está en control de todo. Deo es todo. Y a Él no le pescó por sorpresa el hecho de que haya metido de pronto la mano al bolsillo de atrás y mi billetera no está. ¿Y ahora qué hago? La perdí, digamos. ¿Y ahora? El Señor está en control del Señor. Bueno, sí, duele, claro, por supuesto, porque uno valora aquello que con sacrificio, digamos, lo obtiene, ¿verdad? Pues tampoco, sí, uno pues, digamos, soporta
siente los efectos de esos embates, ¿verdad? De las circunstancias de la vida, sea cual sea. Pero uno confía en el Señor. Uno confía en el Señor. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Todas las cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, desde las más notorias hasta las que uno ni se da cuenta. Todo obra para bien. Dios está en control de todo. El justo por la fe vivirá para seguir, continuar. Ahora, aquí hay algunas advertencias de la palabra de Dios. La palabra del Señor nos pone algunos ejemplos para que, aún en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, como para que tomemos consejo bíblico, consejería, tomemos consejo bíblico y no hagamos o no caigamos en lo mismo como estos. No porque tenemos un complejo de superioridad, no. Somos al menos un servidor más débil que de los cuales está escrito, más necesitado que todos. Pero para sí tomar consejo y con la gracia, la ayuda de Dios, no hacer como ellos hicieron, no decir como ellos hicieron, no desear como ellos desearon. ¿Me entienden? El primer ejemplo, el propósito de la fe para no volver atrás, pero el primer ejemplo en sentido negativo, Génesis capítulo 19, versículo 26, la mujer de Lot. El Señor Jesucristo dijo, acordaos de la mujer. Acuérdense de la mujer de Lot, que saliendo de la ciudad de la destrucción, ¿ella qué hizo? Volvió atrás, pero ¿acaso se dio la vuelta y empezó nuevamente? No, yo quiero ir allá, no. El corazón estaba en el mundo, estaba en las cosas temporales, estaba en los deseos y en las pasiones de este mundo. Dice el capítulo 19 de Génesis, el versículo 26. Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de su marido y se volvió estatua de sal. Ojo que aquí el énfasis no es, aunque es llamativo, está escrito, perdón hermanas, las casadas, a espaldas de su marido, es cierto. ¿Por qué lo habrá puesto? Pero ese no es el tema ahora. El tema acá es dónde está el corazón. ¿Dónde está el corazón? Dios nos libre. Dios nos libre. Cualquiera de nosotros puede ser seducido nuevamente. Y enfriarse, lo voy a plantear así. Enfriarse en su fervor por el Señor, en nuestro amor, nuestra devoción, nuestro deseo de conocerle, de servirle, de amarle, de temerle, de agradarle, etcétera, etcétera, solo a Él. Aquí hubo estorbos en el corazón de ella que le impidieron ir hacia adelante. Acordaos de la mujer de Lot. Otro ejemplo negativo es el pueblo mismo de Israel. En Números capítulo 13, ustedes saben que con mano poderosa, con brazo extendido, el Señor los sacó, venció sobre Faraón, sus ejércitos. Egipto quedó destruido, los juicios de Dios cayeron sobre esta nación impía, alejada de Dios, idólatra, inmoral. Y el Señor los sacó con brazo poderoso. E hizo milagros extraordinarios, no solamente a través de las plagas, sus maravillas, dice Dios, mis maravillas, las plagas, sino también ahí haciendo un milagro en el Mar Rojo, en fin. Y el propósito era llevarlos a la tierra prometida. Se calcula, por lo menos lo que he leído, se calcula que de Egipto, de donde salieron hasta llegar a la tierra prometida, iban a tardar 3 meses caminando. No había avión, no había servicio de transporte ferroviario o algún otro, Puma Qatari, no había eso. Tenían que ir caminando.
Entonces los lleva por el Mar Rojo, los adentra al desierto, les da leyes y vayan rumbo a la tierra prometida. Pero en este pasaje no lo vamos a leer todo, pero es triste cuando Moisés, ustedes saben, decide enviar 12 espías para ver qué tal. Entonces vienen de vuelta los 12 espías y 10 de los 12 tenían un pésimo reporte. Hay gigantes, somos como langostas, no, por favor. Y 2 de ellos, Caleb y Josué, tuvieron, dice, un espíritu diferente. Y dijeron, con nosotros está ¿quién? Eso es fe, confianza. Los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos. El Señor nos los entregará. Y eran, fíjense, 400 años, un pueblo que salió de Egipto, después de 400 años, que no era un pueblo guerrero. ¿A qué se dedicaron en Egipto? A la agricultura y ganadería. Eran pastores. Abominación para los egipcios. No era un pueblo guerrero. Pero ¿con quién estaba con ellos? ¿Quién estaba en medio de ellos? ¿Quién está en medio tuyo, en medio nuestro? El Señor. Y ahí es donde somos ejercitados también. Nuestra fe es probada. Nuestra confianza en Él es probada. Porque es mucho más preciosa que el oro. Para que cuando Él venga, esa confianza, sea la circunstancia que estemos viviendo, sea hallada, dice, en alabanza, en honra, no en quejabanza, sino en alabanza al Señor. Amén. El Señor lo haga en nosotros. El Señor lo haga cada día hasta que Él venga. Pero el contexto aquí dice, versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Es cierto eso? Sí, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, potestades, que son más fuertes que nosotros, ¿o no? ¿Somos más fuertes? No, hermanos, por lo menos yo no. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el Señor en nosotros, amados, que el que está en el mundo. Y Él ya lo venció. Él ya lo venció. Son pataleos nomás. Son pataleos, son mordiscos al calcañar. Porque ya le ha pisado la cabeza. Para siempre. Amén. Entonces aquí les dicen, no, por favor, hablaron mal. Versículo 32, entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Es contagioso, ¿verdad? Sí, se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, ya no solamente estos 10. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos atrás. Incredulidad. Incredulidad. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la sentencia? 40 años vagando por el desierto. Toda esa generación, calculen, más o menos se calcula 39 años y algunos meses más que estuvieron dando vueltas, lo que en 3 meses ya estaban a las puertas. 40 años, calculen más o menos unos 2 millones de personas mayores de 20 años, creo. ¿Sí? Dividan nada más en tantos días
fueron esos 39 años? ¿Cuántos entierros por día? Todos los días se pasaron enterrando gente estos tales, por su incredulidad, vagando en el desierto, dando vueltas y vueltas. A veces Dios quiere, ojo, librarnos de que seamos como guaironcos, dando vueltas, vueltas, vueltas y vueltas. La fe es para no volver atrás, sino para ir en pos del Señor, ir. Y eso es lo siguiente, pero un ejemplo más negativo ya en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Es extraño, es sintomático el hecho de que ustedes saben que los capítulos, los números de los capítulos y los números de los versículos no fueron inspiración de Dios, fueron añadidos con posterioridad. Pero es sintomático el hecho que aún en eso Dios haya sido soberano, y en nuestras Biblias vamos a leer el capítulo 6. Capítulo 6, versículo 66. Fíjense, a partir del versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos no eran incrédulos, sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no tienen fe, no creen. Y los llama discípulos. He decidido. Eran de los que cantaban seguir a Cristo. Eran discípulos, pero no creían. Qué increíble. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, capítulo 6, versículo 66, 6. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron y ya no andaban con el típico. ¿Por qué el hermanito no estará viniendo? ¿Por qué la hermanita no estará? Es que hay circunstancias, sí, es cierto, hay un desierto en este mundo, hay circunstancias, hay pruebas, rumbo a la tierra prometida. No hay agua, no hay pan, no hay mucha comida, no hay mucho de todo, o escasea. Hay circunstancias, hermanos, pero esta fe es para llevarte adelante en pos de lo prometido, no para retroceder. Me acuerdo de Demas, que sirvió con Pablo. En una de sus cartas, Pablo dice: solo Lucas está conmigo. Demas me ha desamparado, me ha abandonado. Un consiervo, uno que había visto aún al mismísimo Pablo actuando con poder de Dios en su vida. Ok. Entonces, esto nos lleva a lo tercero, ya para terminar. El propósito de la fe: para salvación, por gracia, para no volver atrás. Y lo tercero, para ir y poseer lo prometido por Dios, para ir en pos de aquello que Dios tiene para tu vida y poseerlo. Primero, la vida eterna. Ir en pos de la vida eterna.
No es necesario que lo busquen en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 11 y 12. Pablo le dice, echa mano de la vida eterna. Y un poquito antes le dice, sé ejemplo. Y una de las cosas que le dice que sé ejemplo es, sé ejemplo en fe. En fe. Echa mano de la vida eterna. La vida eterna que hemos empezado a vivir el día que dijimos, Señor, creo en ti. Porque esta es la vida eterna. No solamente cuando estemos en el cielo, sino que te conozcan a ti. No se olviden. El único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Le estás conociendo? ¿Le estamos conociendo, amados? ¿Le estamos conociendo? Señor, date a conocer, ayúdanos a conocerte en verdad. No solamente estar informados acerca de ti, sino a conocerte en verdad. Y vamos a estar viviendo esa vida eterna. Pero sí, es cierto, nuestra fe nos lleva a saber que cuando este cuerpo fallezca, estaremos ausentes de este cuerpo, ¿sí? Pero presentes ante el Señor por toda la eternidad. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor dice en uno de los profetas, Isaías, porque, o Jeremías, si mal no recuerdo, y mil disculpas, se me viene a la mente recién ese pasaje, porque yo les guiaré aún hasta más allá de la misma muerte, dice el Señor, muerte física, a la vida, vida eterna. Entonces la fe es para ir en pos de aquello que Dios ha prometido, y Él nos ha prometido por la fe en Jesucristo la vida eterna, eterna. Segundo de este tercer punto, fe para ir en pos de la obra que Dios te ha encomendado. En Hechos, capítulo 20, este pasaje sí quisiera por favor que me acompañen. Hechos, capítulo 20, un pasaje personalmente muy conmovedor, muy conmovedor. Qué desafío, y que ha hablado mucho a mi vida a lo largo de por la gracia de Dios mi andar en el Señor. Capítulo 20. Pablo aquí estaba yendo a Jerusalén y le esperaban muchas circunstancias difíciles, aparte de las que ya había vivido por seguir a Jesús, por predicar y enseñar de Cristo. Y él se está despidiendo aquí de los ancianos de Éfeso en la ciudad de Mileto. Mandó a llamarles a ellos para despedirse. Y les dice el versículo 18, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre ustedes todo este tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas, de cierto que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y a enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento, fundamentos, rudimentos de la doctrina de Cristo, arrepentimiento para con Dios y de lo que estamos compartiendo, fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan muchas bendiciones, prosperidad absoluta, tranquilidad y comodidad. Perdón, ¿qué versión estoy leyendo? Prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, y aquí está la palabra, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
¿Qué has recibido del Señor, hermanos? ¿Sabes lo que el Señor te ha encomendado hacer? ¿O todavía no te has dado cuenta? Pasa, hermanos, no es para reproche. Pero si aún no te has dado cuenta de lo que el Señor ha puesto en tu mano para hacer, pregúntale, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que te sirva? Porque hay propósito. La fe es para ir en pos de aquello que Dios nos ha encomendado. Esas obras que Él ha preparado de antemano para que andamos y vivamos, esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. ¿Qué obra te ha encomendado el Señor? Puedes preguntarle, si aún no te has dado cuenta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dos puntitos más y oramos, amados. Como Cristo, para alcanzar, no solamente para ir en pos de la vida eterna, no solamente para ir en pos de aquello que Dios te ha encomendado, me ha encomendado por fe, sino fe para alcanzar y poseer lo que Dios quiere. Y en este caso, para ser como Cristo. Señor, no me dejes así. El salmista en el Salmo 17, versículo 15 decía, estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. Ser cambiado. No nos quedemos como estamos, hermanos. Hay mucho por delante, mucho porque el Señor quiere hacer en mi vida, transformar en mi vida y cambiar también en la tuya. Poner carácter de Jesús, poner más de Jesús. Es necesario, dijo Juan el Bautista, que Él crezca, pero que yo mengüe, desaparezca. Ya no mío, yo, sino tú, Señor. Tú, Señor. Así, Señor. Es así, Señor. Como tú digas, Señor. Cuando te digas, Señor, para que lo que tú digas, Señor, que para que el Señor sea todo en ti, todo en mí. Y todos, yo también, amados, todos estamos en ese proceso. Para ser como Cristo. No para quedarnos como yo siempre he sido así y me voy a mantener así. Así he aprendido, así me han enseñado, así voy a morir. El Señor dice, bueno, te estás perdiendo la bendición de ser transformado conforme a la imagen de mi Hijo. Te la estás perdiendo. Y por último, que tiene que ver con las obras es el servicio. El servicio. El servicio. Tiene que ver, sí, tiene que ver con ir en pos de aquello que Dios te ha encomendado. El servicio. Y vamos por último a Filipenses. Sopórtenme este pasaje más, por favor, les ruego. Capítulo 1. Un pasaje bien conocido, Pablo escribiendo desde la prisión en sus últimos días, a punto de ser sacrificado por causa de Cristo. Visto como un delincuente cuando él era inocente. ¿Qué habrán dicho los hermanitos, verdad? Este era un hipócrita, tal vez. Por eso está en la cárcel y está pagando lo que se merece. Bien se había mostrado frente a nosotros, ¿no? Como predicador, maestro. Pero en el fondo Dios que lo conoce ahora lo tiene en la cárcel. ¿Quién sabe? Él le dice a Timoteo, todos me han abandonado. Todos me dejaron. Excepto uno que para mí, uno que le buscó, pero no voy a distraer. Uno que lo buscó solícitamente a través de las prisiones de Roma hasta encontrarlo. No se avergonzó de mis cadenas, dice. Que seamos como ese también. El carácter del Señor en su vida. Aquí dice desde el versículo 21, porque para mí el vivir es y el morir es. Mas si el vivir en la carne, o sea acá, resulta para mí en beneficio del servicio, de la obra. El otro día
me llegó un reel de Paul Washer, el pastor Paul Washer, y él seguramente está en una conferencia de pastores también. Les decía, hermanos, hace cierto tiempo tuve un ataque al corazón fulminante, que solo Dios lo ha librado, lo ha mantenido con vida. Tenía no sé cuántas operaciones de la cadera, las rodillas, o sea, todo un escenario tremendo. Y él decía, no sabemos cuándo vamos a partir. Dios me ha mantenido con vida, esa era la idea, con propósito. Sigo, sí, haciendo ejercicio, trato de comer bien, pero Dios tiene aún planes conmigo, por eso me ha dejado en este mundo. Entonces tú estás acá, yo estoy acá, porque hay propósito. Y la fe, la confianza en Dios te va a mantener y me va a mantener para hacer la obra, para hacer el servicio que Dios quiere. Para mí en beneficio, mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio del servicio, de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne, o sea, todavía en este cuerpo físico, es, ¿qué dice? Más necesario por causa y beneficio de, nos necesitamos, hermanos. ¿Quién dice tú eres la mano? Y cada uno de nosotros, algún otro miembro del cuerpo. Te necesitamos, así como tú necesitas del resto de los miembros del cuerpo. Nos necesitamos. Y cuando cada miembro cumple el servicio, la obra que Dios quiere, el cuerpo es beneficiado. Amén. Nos pondremos en pie, por favor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Bendito tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Padre, gracias porque te tenemos a ti. Padre, en esta hora oramos por aquellos que nunca han puesto su fe, su confianza en ti. Si hay alguien que está aquí en medio nuestro, oyéndonos por las redes sociales, la radio, te rogamos que tú toques su corazón y ahí te invitamos, amigo, amiga, para que tú puedas decir, perdóname, Señor. Perdona mis pecados, mis maldades. Haz de mí una nueva persona, una nueva criatura, como tú quieres. Pongo fe, confianza. Pongo fe y confianza en ti, Jesús, como Salvador de mi alma. Y Señor, los que hemos dado ese paso, y aún hasta el día de hoy tú nos mantienes, te rogamos que afirmes mucho más esa confianza, esa fidelidad, esa lealtad, esa convicción en cada uno de nosotros, no solamente para saber que somos salvos y por eso agradarte, alabarte, adorarte con gratitud en nuestro corazón, sino, Señor, para no volver atrás. Porque tu palabra dice que si volviere atrás, no agradará a mi alma. Tú no te agradas, Señor. Si hay, Señor, falta de fe, Señor, si volvemos atrás, tu alma no se agrada. Líbranos de volver atrás. Danos, Señor, y afirma, Señor, esa fe, esa confianza para no mirar atrás, sino para ir en pos de lo que tú quieres, Señor, en pos de ti, Señor, y en pos de lo que tú quieres que hagamos, Señor, en pos de la vida eterna, en pos del servicio que quieres tú que cumplamos con tu ayuda. Gracias, Padre. Gracias por animarnos de que tú eres un Dios fiel, verdadero, misericordioso, bondadoso, que nunca nos va a abandonar, que nunca nos va a desamparar, que nos sostendrás con la diestra de tu poder en cualquier circunstancia, Señor. Nos vas a levantar aún si caemos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. El Señor es mi pastor, a mí me faltará. En sus verdes pastos me hace descansar. De sus aguas me dará, mi alma Él restaurará. Senderos
dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. El Señor es mi pastor, no hay razón para el temor, pues su vara me da aliento y protección. Si en el valle de aflicción me rodea la opresión, conmigo está y bendecido soy. Por amor de su nombre, jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Gracias, Señor. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Jamás me dejarás. En tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti dependeré, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.